Buenas tardes. Una vez más les doy la bienvenida a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español con la colaboración de todos los ponentes. Como siempre, también me gusta recordar la última conferencia, que ya pueden disponer de ella en YouTube a través del enlace que existe en la página nuestra, en la web Elige. Tiene un enlace con YouTube y pueden ver la conferencia última que dio doña Lourdes García y García de Consuegra sobre la joyería de la India mogola, en la que hizo pues una mención muy detallada del Taj Mahal. Creo que fue una conferencia interesante y que merece que los que no hayan asistido o la hayan visto lo puedan hacer a través del canal de YouTube. Hoy tenemos a una ponente que creo que es conocida de la mayoría de ustedes, por lo tanto, a pesar de que no necesite presentación, sí lo voy a hacer. Es una ponente que tiene una capacidad de no solamente de trabajo, sino de resumir y llegar a una concreción de las cosas verdaderamente envidiable. Es una persona que, por la profundidad y la extensión de sus conocimientos, pues es reconocida en este tema, en este mundo de la historia del arte, de la gemología y de todas sus aplicaciones. Es profesora, por supuesto, del Instituto Gemológico, lo cual nos da una imagen de la altura que puede tener en la docencia el Instituto. Es una de sus más destacadas profesionales en historia del arte, aunque no sea en gemología pura, pero verdaderamente es una persona que me congratulo en presentar porque creo que sus conferencias son extraordinarias. No hago nada más que honor a la verdad, no estoy poniendo ni quitando nada, los que la conocen lo saben de sobra. No obstante, voy a resumir, aunque sea resumir porque tiene un amplio currículum, su carrera en este campo. Es licenciada en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte, con grado y premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, en el 1981-82. Actualmente su actividad se desarrolla en dos ámbitos, la docencia y la investigación histórica. Ejerce como profesora de Historia del Arte y de Historia, Catalogación y Peritaje de obras de platería y joyería desde hace más de 25 años, colaborando con diferentes entidades públicas y privadas. En el Instituto Gemológico Español, con los cursos de Historia de la Joyería en Occidente y de Tasaciones, la Universidad Complutense de Madrid, grado de Historia del Arte, Fundación Claves de Arte y Universidad Antonio Nebrija, Escuela de Arte y Antigüedades. Nos vamos a saltar unas cuantas: Fomento de Centros de Enseñanza, Centro Español de Nuevas Profesiones, Federación de Empresarios de Toledo. Y en lo relativo a investigación histórica y otras muchas más, que me parece más interesante escucharla porque este currículum lo pueden ustedes tener a través de la página, por supuesto. En lo relativo a la investigación histórica, está llevando a cabo diversos proyectos relacionados con la historia de la platería y de la joyería, algunos de los cuales están principalmente orientados a la conclusión de su tesis doctoral sobre los plateros de Toledo de los siglos XII al XVI. Además, redacta el catálogo razonado de la colección de joyería del Instituto Valencia de Don Juan, de Madrid. Forma parte, asimismo, del equipo de profesionales encargado del proyecto Restauración, Documentación y Estudio del conjunto de la custodia procesional de la Catedral de Toledo, actualmente en ejecución. Ha publicado 2 libros, La platería en la Colegiata de Talavera de la Reina y Los plateros de Toledo en 1626, así como diversos artículos en revistas especializadas, publicaciones colectivas, catálogos de exposiciones y ponencias en congresos. Bueno, esto no es ni más ni menos un pálido reflejo de lo que yo les comentaba anteriormente, de que es una persona pues destacada en este mundo y en este campo, y que verdaderamente creo que sus conferencias tienen un interés extraordinario y les van a encantar a los que no la hayan oído ya. Esta, por supuesto, no, pero otras veces. Dejo sin más a doña Margarita que nos cuente esto, porque sé que sus conocimientos
son suficientemente grandes como sobrepasar el tiempo, y el tiempo es escaso, a pesar de que ella tiene una fluidez y una manera de resumir que es digna de envidia, como he dicho antes, y nos lo va a contar sin perder detalle, porque hay que estar muy atento para coger todo lo que ella sabe. Muchas gracias por su asistencia nuevamente. Margarita, cuando quiera. Muchas gracias, José María, por tan buenísima presentación. Bueno, solo discreparía casi en un punto, y es esa capacidad de síntesis. Los que me han seguido en las conferencias saben que siempre el tiempo me viene corto y que es muy difícil agotar el tema que en cada momento he traído preparado. Esta no será una excepción, seguramente, y terminaremos porque llega la hora de terminar y ya está, pero como siempre se podrían contar muchas cosas más. Ven en el título de la conferencia que en realidad, más que una conferencia propiamente, es casi una exposición de un trabajo que llevo realizando pues desde hace ya más de 20 años y que está relacionado precisamente con el estudio de la historia de la joyería en Occidente. Por mi trayectoria profesional y las distintas entidades para las que he colaborado hasta ahora, he tenido la oportunidad de trazar una panorámica histórica bastante amplia, desde el origen mismo de la joyería, al menos en función de los primeros restos conservados de que tenemos noticia, que se remontan al tercer milenio antes de Cristo. Estoy hablando de piezas completas y no de simples fragmentos que pueden haberse encontrado dispersos, hasta el propio siglo XX, generalmente con límite histórico en el Art Déco, pero que en razón del curso del que les voy a hablar se prolonga hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la década de los años 50, que es la que ahora mismo se sitúa como el límite, digamos, temporal de lo que propiamente se considera historia. No obstante, dependería mucho siempre del contexto en el que nos moviéramos para establecer esa frontera cronológica antes o después, en el sentido de que, en principio, dentro de lo que sería el mercado de antigüedades general, la frontera de 100 años suele ser la que se utiliza habitualmente como parámetro para marcar, digamos, esa distinción. Sin embargo, en el caso del mercado de joyas antiguas, la situación que viene ya demostrando desde hace unos cuantos años el mercado actual denota que la posibilidad de encontrar objetos verdaderamente antiguos es muy pequeña y es mucho más sencillo encontrar joyas algo más actuales, que en todo caso nos trazan un parámetro de tiempo que va desde el siglo XIX hasta un siglo XX sin una frontera demasiado establecida. El mercado tiene que jugar con lo que hay y con lo que está en movimiento, y en ese aspecto difieren sus límites de lo que la historiografía propiamente dicha dentro de este campo puede considerar en un momento determinado. Sea como fuere, los objetos tienen en cualquier caso su interés, independientemente de la fecha en la que están realizados, y obviamente una pieza realizada hace 5 minutos puede tener la mejor de las presentaciones sin nada que envidiarle a una que está hecha en el siglo XVI. Simplemente se trata de situarlas en contextos concretos, que es justo a lo que yo me dedico. Yo no trabajo en el mercado, no soy tasadora, estudio simplemente los objetos desde un punto de vista histórico, analizando sus aspectos estéticos, la evolución del conocimiento de los materiales, los procedimientos técnicos a la hora de trabajar cada uno de ellos, y la evolución de los diseños también y de los requisitos que la joya va imponiendo gradualmente en función de la costumbre, de la mentalidad, del gusto que está vigente en cada una de estas épocas. A ese respecto, lo que voy a contarles hoy está relacionado con un curso que surgió en un momento determinado por mi propia iniciativa y sin que nadie me lo mandara, hay que decir, sino porque tengo cierta tendencia a ser curiosa y a veces también a complicarme la vida más allá de lo razonable. Mi campo inicial de especialización fue la platería de plata, pero cuando ya me sentí suficientemente segura sobre ese campo, sin dar por supuesto que lo sepa todo ni muchísimo menos, empecé a fijarme en las joyas y en la propia singularidad que las joyas tenían dentro de ese mismo campo profesional. Las similitudes y coincidencias con las características de la platería de plata, pero al mismo tiempo la personalidad propia con las que en todo momento la joya se mueve
y me pareció que merecía la pena ocuparse de ellas en particular. Cuando yo empecé de esta manera era prácticamente finales de los años 80 y en aquel momento, que yo sepa, no existía ningún tipo de formación mínimamente arreglada, ni siquiera un curso monográfico con una duración suficientemente larga que hablara de este tema y que por tanto me hubiera servido de un punto de partida. Así que inicié, como tantas otras veces, una trayectoria que tengo que calificar sencillamente de autodidacta, utilizando la bibliografía que en ese momento estaba a mi alcance para empezar a introducirme en el tema y al mismo tiempo empezar a emitir un juicio crítico acerca de los objetos en sí mismos y de las clasificaciones que hasta ese momento se habían realizado. Tuve la fortuna enorme hace unos años de conseguir que el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid me permitiera acceder a su colección de joyas, que para que se hagan una idea es muy numerosa porque supera los 700 ejemplares de todas las épocas, desde el periodo prehistórico, Edad del Bronce fundamentalmente, hasta el momento fundacional del Instituto, que fue en el año 1914 y que por tanto es el límite, digamos, de tiempo que se puede incluir dentro de esa colección. Poder acceder en vivo a los objetos, tocarlos, desmontarlos incluso en alguna ocasión para averiguar todos sus secretos internos, fue el aprendizaje ideal para poder aprender toda una serie de cosas que con los libros jamás habría podido averiguar, porque ese contacto directo es imprescindible para hacer verdaderamente un progreso en el conocimiento y tener además datos fehacientes que solo la pieza en vivo te puede aportar. De hecho, hay ciertas cosas que uno aprende de bruces cuando se enfrenta a los objetos por primera vez, después de haber salido de los libros, y es darse cuenta de cuánta importancia tiene el ver la parte trasera de los objetos, lo que nunca se enseña habitualmente en las ilustraciones de los libros que tratan sobre este tema, que se conforman habitualmente con la cara vista, que es la bonita, la apreciable, y con eso se resume todo. Pero de cara a lo que puede ser, por ejemplo, la utilización de esos conocimientos en un peritaje tanto histórico como también en lo que se refiere a la tarea habitual que el tasador debe realizar, muchas veces las traseras y determinados detalles técnicos o de análisis de materiales son los únicos que verdaderamente acaban poniéndote la pieza en la justa realidad en la que se encuentra y a la que pertenece. Porque muchas veces, como ocurre también con otro tipo de obras de arte, las apariencias engañan muchas más veces de las que uno pueda imaginar. Y de la misma forma que nosotros ahora, en la actualidad, con las joyas que tenemos al uso, muy a menudo, o bien porque nos hemos cansado de ellas, o bien porque el típico caso de la sortija que se nos ha quedado pequeña y hay que agrandarla, y ya que la tenemos que agrandar, aprovechamos para hacerle alguna otra modificación de diseño. Este tipo de comportamiento, para nosotros natural y que no damos mayor importancia, es el mismo que han seguido otras personas antes de nosotros en cualquiera de las épocas que pertenecen al pasado. Por tanto, los objetos son elementos vivos que no quedan anclados en el momento en que fueron realizados, sino que han sido intervenidos muy frecuentemente en numerosas ocasiones, y a veces ese análisis en vivo es la única manera de poder detectar con seguridad esa vida que la pieza ha seguido, pero también al mismo tiempo dar la certeza acerca de la clasificación que verdaderamente le corresponde. Esto tiene especial trascendencia en los dos ámbitos que les estoy mencionando y para los que puede ser útil este tipo de conocimiento, tanto para lo que es la clasificación puramente histórica como para el trabajo del tasador, en el que además está la incidencia de un dinero que está en juego y que puede modificar muy significativamente el valor económico en el que la pieza está tasándose, porque no es lo mismo que sea enteramente de la época que representa, que además de la época que representa tenga 3 o 4 intervenciones posteriores que ya han modificado por completo el original para siempre, y en ocasiones desgraciadas incluso la han convertido en un puro pastiche que ya no pertenece realmente a ningún momento en particular y que por tanto no puede ser considerado como un parámetro comparativo para poder medir otras piezas de características parecidas o semejantes, de tal manera que nos ayude a su propia clasificación. Este es un trabajo arduo porque no es un campo nada sencillo y empieza por una exigencia que es fundamental y que yo tuve que comprender también con el tiempo, y es que uno no puede acceder a un estudio verdaderamente eficiente de las joyas antiguas si no se preocupa de los materiales y de las técnicas
con las que están configuradas, porque en ese aspecto un conocimiento de la gemología es imprescindible para poder identificar los materiales y analizar su naturaleza, incluso la calidad que los caracteriza, pero al mismo tiempo también es imprescindible tener la oportunidad de poder andar simplemente mirando cómo trabajan los artífices actuales, porque este es un campo en el que, aunque se ha introducido la mecanización, como en otros oficios artísticos, todavía una parte significativa de los procedimientos se sigue realizando de la manera tradicional. Tener la oportunidad de observar en vivo lo que significa la problemática de hacer una pieza de principio a fin o emplear en ella un determinado procedimiento técnico que ya existe en épocas anteriores es también una buena forma de poder comprender mejor el objeto y sobre todo de utilizar esos datos para luego intentar leer en la pieza supuestamente antigua que verdaderamente han sido utilizados, no solo los materiales, sino también los procedimientos técnicos que estaban vigentes en su época. Cuando se ven otras cosas posteriores, ahí empieza a oler a chamusquina y ya tenemos un problema por delante que habrá que resolver de alguna manera y que afecta tanto a los historiadores como a los tasadores también en este caso. Este curso surgió en el momento en el que yo me había sumergido ya suficientemente dentro de esta disciplina como para tener la osadía de intentar compartir mis conocimientos con otras personas. Ha pasado por diversas etapas. Yo lo creé para la Escuela de Arte y Antigüedades, de la que durante 23 años fui la profesora de Historia de la Platería y de la Joyería. Paralelamente, a partir de un determinado momento, comencé a realizarlo para la Asociación Española de Tasadores de Alhajas y además se relacionó en los últimos años con el curso de tasaciones que durante un tiempo compartieron la asociación y el Instituto Gemológico, y cuando definitivamente cada una de estas entidades emprendió su propia trayectoria, finalmente yo continué con el instituto y para ello se está realizando este curso en exclusiva desde el año 2011. Que yo sepa, sigue siendo todavía hoy el único curso que por contenido y por extensión son 60 horas lectivas en total, incluidas 2 visitas que complementan para ver obras en vivo, la parte que se desarrolla teóricamente en las clases. Es el único curso, como les digo, que creo que se sigue realizando con esta intensidad y dedicada en exclusiva a esta materia. Solo conozco un precedente a este respecto y es una iniciativa llevada a cabo por una de las profesoras, creo que ya jubilada, de la Universidad de Educación a Distancia, que en un momento determinado, en 1997, 1998, debió tener 2 ediciones el curso. Realizó un monográfico que estaba dedicado a la historia de la joyería, pero acotándolo exclusivamente a la joyería del siglo XIX y del siglo XX. Fuera de esa iniciativa no conozco nada más. Entonces, para que se hagan una idea, cuando yo empecé, en relación, por ejemplo, con la joyería española, lo único que había publicado es este libro que seguramente muchos de ustedes conocen y que no estaba escrito por ningún especialista español, sino por una especialista estadounidense que formaba parte de la plantilla de conservadores de la Hispanic Society de Nueva York y que, empezando por el análisis de la propia colección de joyas antiguas que ellos tienen en su museo, amplió luego la investigación viniendo a España y estudiando algunas de las colecciones que podían prestar ejemplares en este sentido. A ella le debemos, a Priscilla Müller, la primera historia sobre nuestra joyería que abarca cronológicamente, como ya ven, desde 1500, o sea, desde el inicio del Renacimiento hasta 1800. Este libro es el único que ha existido como historia general de la joyería española hasta el momento. Lo que se ha hecho hasta ahora, posteriormente, han sido solo estudios parciales mucho más sucintos y eso ha permitido que después de tantos años de su primera publicación, ya lo ven, 1972, buena parte de ese libro siga vigente todavía hoy en la actualidad y por primera vez se haya conseguido que la obra se edite indistintamente en inglés y en español. Parece mentira, pero desde el año 72 a nadie se le había ocurrido traducir esta monografía
a nuestro idioma, así que tuvimos siempre que hacer la consulta en inglés. Esta es la nueva edición que ha publicado la editorial El Viso. Es una edición que podríamos calificar de lujo, muy diferente en este caso de la primera estadounidense que se hizo, donde, aunque había muchísimas ilustraciones, no eran ni mucho menos de la calidad que tiene la edición actual y sobre todo eran todas mayoritariamente en blanco y negro, mientras que ahora se ha dado la vuelta a la situación y todas las ilustraciones son inmejorables en color y permiten visualizar y contemplar con todo lujo de detalles buena parte de las piezas que sirven como ilustración. Aparte de esto, también un poco después se editó el Diccionario de Joyas de Anticuaria al cargo de Montañés y de Barrera. Este es un libro que sigue editándose, o al menos sigue habiendo ejemplares que pueden conseguirse con una cierta facilidad en la actualidad. Es el primer intento dentro de la bibliografía española relacionada con este tema de emular otras publicaciones realizadas ya internacionalmente y que en forma de diccionario intentaban de alguna manera introducir a quien por primera vez se acercaba al tema o incluso también al especialista sobre términos, clasificaciones de estilo, procedimientos técnicos de todo tipo, modelos de piezas, objetos singulares, etcétera, y también esta era una forma de acercamiento que todos utilizamos en ese momento inicial. Luego se produjo otro hito importante que empezó a respaldar ya de una manera un poco más significativa la posibilidad de que principalmente los historiadores volvieran la vista hacia este campo de la joyería, considerado durante mucho tiempo algo casi frívolo o banal y desde luego no materia histórica y muchas veces ni siquiera artística en muchas ocasiones. Pero cuando se organizó la exposición a la que se refiere el catálogo que están viendo en pantalla en el Museo Arqueológico Nacional, por primera vez se nos dio la oportunidad al mismo tiempo de poder comprobar cuánta joyería antigua estaba en el fondo de los principales museos estatales españoles, porque se hizo una recopilación y una selección, claro, adecuada a la presentación, pero que ocupó varias salas del antiguo edificio del Museo Arqueológico Nacional y que para lo que se refiere al estudio y el conocimiento de este tema fue desde luego uno de los hitos importantes que debemos referenciar aquí en España. Como ven, se acotaba también el periodo cronológico tratado de Felipe II a Alfonso XIII, es decir, del XVI a comienzos del siglo XX, con un aliciente, y es que por primera vez se presentaron juntas tanto piezas de lo que podemos considerar alta joyería al lado de ejemplares que estaban relacionados con la joyería popular y que permitieron una primera comparativa y una toma de conciencia también, sobre todo a favor de la joyería popular, que en muchas ocasiones todavía era más la hermana pobre dentro de este campo y se veía pues como algo que resultaba más curioso que otra cosa y que no merecía, al parecer, un análisis un poco más concienzudo fuera de los aspectos puramente etnológicos, pero no en tanto que objeto de joyería propiamente dicho. Después vino el catálogo de la colección de joyas del Museo Lázaro Galdiano, un catálogo que se agotó rapidísimamente y que se editó también en función de una exposición temporal de la colección de joyas que se hizo en la ciudad de Segovia. No parece que haya ninguna intención de volver a reeditarlo, así que sigue siendo un ejemplar casi como una rareza todavía, porque de momento este tipo de temas, cuando se editan, tienen ediciones muy cortas y como al menos los pocos que nos dedicamos a ello o que tenemos interés en ello rápidamente vamos a comprarlo, las ediciones se agotan enseguida y luego es como buscar una aguja en un pajar, literalmente. Es una colección en este caso que tenía el interés de, así como por ejemplo las piezas que están en los museos estatales españoles, mayoritariamente, casi con toda seguridad, tienen un origen hispano. En el caso de la colección Lázaro Galdiano, dado que los objetos que la conforman proceden mayoritariamente de las compras realizadas por el propio Lázaro en el mercado de antigüedades contemporáneo, en este caso tenemos un espectro un poco más variado y en este sentido casi diría que lo más importante son las piezas realizadas fuera de España, porque son de los pocos ejemplares que podemos ver en vivo y en directo gracias a la exposición creada ex professo dentro del museo para poder exhibirlos.
Una vez que estos hitos se habían producido dentro de las publicaciones o de los eventos expositivos organizados, de repente el interés por la historia de la joyería empezó a entrar en un boom que fue increciendo y que de momento se mantiene por ahora en un buen lugar. Veremos a ver si es como la espuma de la cerveza, que ha subido repentinamente y luego baja, igual que ocurre con esta bebida, y se resitúa en un sitio más adecuado. Son multitud los artículos, estudios monográficos que se han producido en los últimos años y entre los cuales quisiera destacar algunos, sobre todo porque están elaborados por profesionales que se encuentran aquí en España entre las que podríamos considerar pioneras en el estudio de este campo y entre las que han realizado mayores publicaciones. En el caso del anterior catálogo, tanto del Lázaro Galdiano como de la exposición que se hizo en el Museo Arqueológico, la comisaria y la autora de la mayor parte de los textos, en el caso del Lázaro Galdiano íntegramente, es Leticia Arbeteta, a quien seguro conocen porque además ha sido una conferenciante habitual en diversas ocasiones del ciclo de conferencias del IGE, pero además es una reconocida especialista en este campo, que además se encuentra de plena actualidad gracias a la exposición de arte transparente que, enfocada sobre las piezas de cristal de roca, se expone ahora mismo en el Museo del Prado. Otra de las investigadoras que en este sentido ha dado también numerosos trabajos de interés es Amelia Aranda, que como saben es conservadora de Patrimonio Nacional y que, aunque ahora anda dividida entre la joya y los relojes, dedicó su tesis doctoral al análisis precisamente de la joyería que corresponde al periodo del reinado del primer Borbón, ya específicamente en la época en que, como ven por el título, está en su segundo matrimonio, con la aportación inestimable de la reina Isabel de Farnesio en este sentido. Hay que decir de todas maneras que es un estudio ante todo documental, porque esas joyas desaparecieron cuando fuere, en distintos momentos. Hay ocasiones que están identificadas y otras que no sabemos en realidad cuándo sucedieron, pero es una pérdida muy lamentable de nuestro patrimonio en este sentido, que es de echar en falta si lo comparamos con lo que puede ser el patrimonio conservado por otras casas reales y europeas, no ya en las joyas que tienen en su uso personal y corriente, sino en las joyas que pertenecen a ese patrimonio y que se exponen públicamente para que todo el mundo contemple qué naturaleza son y cuáles son sus características. Esto ha derivado en la más reciente iniciativa llevada a cabo por un profesor de la Universidad de Murcia, Jesús Rivas, que empezó trabajando también en el campo de la platería y que decidió en un momento determinado, en el año 2001, comenzar a realizar una serie de publicaciones monográficas que son conocidas genéricamente como estudios de San Eloy, porque se presenta cada edición coincidiendo con la fiesta de San Eloy en 1 de diciembre, ya saben que es el patrono de los plateros, y así como cuando en 2001 esto se empezó a publicar, mayoritariamente se trataba de artículos que estaban relacionados con la platería de plata, ahora prácticamente se le ha dado la vuelta también a la situación y, dependiendo un poco del tomo que miremos, tenemos del 50% equiparados platería de plata y joyería, y en algunos tomos, en algunas ediciones, las joyas ganan por goleada frente a los estudios de platería de plata. Así que esto es una buena evidencia de este interés que ha crecido muy considerablemente y que ya veremos a ver hacia dónde nos lleva. Yo misma, modestamente, he realizado también algunas aportaciones en este sentido que formaron parte de los primeros estudios que yo me atreví a publicar en este campo. Uno de ellos se encuentra dentro de uno de los libros que publiqué en su día, Los plateros de Toledo en 1626. Se preguntarán el porqué de una fecha tan exacta. El punto de partida es simplemente un documento. En ese año 1626 el rey Felipe IV impuso una nueva contribución fiscal a toda la población española y por primera vez
los plateros que estaban exentos de la mayor parte de los tributos, de hecho no pagaban nada más que el general de la alcabala y no estaban sujetos a impuestos extraordinarios, esta vez no se escaparon y les tocó también pagar la cuota correspondiente. Eso dio pie a que en el Ayuntamiento de la ciudad de Toledo se levantara toda una serie de documentos acreditativos de la recaudación del impuesto en cada uno de los gremios y cada uno de los estados que estaba obligado a participar en él, y esto dio pie simplemente a esta publicación. Dentro de esos documentos se incluían los inventarios que obligatoriamente tuvieron que presentar los plateros que tenían tienda abierta en ese momento en la ciudad, porque la tasa del tributo que se les iba a aplicar estaría en razón de las piezas que en ese momento tenían a la venta. Así que es una oportunidad muy interesante de conocer lo que había en la tienda de un platero en ese momento y todo lo que se derivó precisamente de esa contribución. Entre ellas, obviamente, había tiendas de plateros de oro y plateros de plata, y ahí es donde aparece toda la parte relacionada con las joyas que se incluye dentro de esta publicación. Otra de los trabajos que he realizado en los últimos años tiene que ver con un conjunto de joyas importante, muy poco conocido porque apenas está expuesto nada más que con unos cuantos ejemplares, y es el tesoro de la Virgen de la Caridad de Illescas, del que están viendo aquí en la fotografía de una de las páginas del trabajo algunos de los ejemplares. No es nada más que una pequeñísima representación de lo que este tesoro tiene, con piezas en este caso seguras en cuanto a la época en la que están realizadas, porque la mayoría de los casos han sido donaciones realizadas por los propios devotos a la Virgen para que pudiera alojarse la imagen en los momentos de celebración más solemne. Una de las últimas publicaciones que he realizado en este campo está incluida dentro de este manual de documentación del patrimonio mueble, que es una iniciativa llevada a cabo por el Instituto de Patrimonio Artístico de la Junta de Andalucía, que ha realizado ya tareas internacionales. De hecho, antes de este manual lo que hubo fue un proyecto de elaborar una metodología de catalogación para objetos de todas las especialidades artísticas, solicitado por el Gobierno de Ecuador, a raíz de una serie de robos producidos en distintos lugares del país, que les hizo entrar en razón y darse cuenta de que no tenían nada catalogado y, por tanto, las piezas que habían sido sustraídas eran imposibles de localizar porque ni sabían lo que tenían, ni había fotografía tomada, de manera que eran bienes perdidos prácticamente de forma definitiva. Así que, para atajar un poco esa situación, se llevó a cabo ese proyecto en el que intervinimos diversos investigadores, aportando cada uno lo que dentro de la especialidad en la que se nos requirió se daba, y finalmente se decidió hacer este manual también para los investigadores españoles, principalmente los historiadores, dentro del cual me correspondió redactar el capítulo de joyas. Y a nivel de artículos, uno de los que me siento más orgullosa, sobre todo por lo que lo motivó también, es el que apareció publicado en este número de la revista Goya en el año 2013. La foto que están viendo en portada es una foto del artículo que escribí, y lo que se muestra en ella es el hallazgo que se produjo en el archivo del Instituto Valencia de Don Juan de esta hojita que están viendo aquí, con un dibujo que presenta el aspecto de una joya por sus dos caras, con toda una serie de inscripciones manuscritas que ven, en las que no se dice ni para quién era la joya, ni quién la hizo, ni nada por el estilo. No hay ni una mala fecha siquiera. Lo único que consta es el nombre del guardajoyas de la corona, y al mismo tiempo que es la joya que se envió a la princesa de Francia. Punto. Rastreando los retratos, llegamos a la averiguación de que la princesa de Francia no era otra que Isabel de Borbón, la primera esposa del rey Felipe IV, y que esta fue la joya de compromiso que Felipe IV le regaló con motivo de sus esponsales. Ella la luce en todos los retratos iniciales del comienzo de su reinado. Era una joya que tenía más de 300 diamantes en su conjunto, y es la que tiene forma de corazón, como están viendo, que aparece en la portada, o que pueden ver aquí en el dibujo original. Bien,
Todo esto es para que se hagan una idea un poco del contexto en el que estos estudios sobre la historia de la joyería se han venido desarrollando aquí en España. Pero ahora quisiera hablarles de lo que dentro de este curso se desarrolla habitualmente. Como ven, la cronología va del primer Renacimiento hasta el siglo XX, con ese límite en los años 50 que antes les decía. Probablemente algunos se plantearán el por qué no acotar incluso más para hacerlo todavía más útil y funcional para quienes habitualmente pueden estar interesados en un contenido de estas características. Dejemos de lado a los historiadores, a los que en principio les puede importar cualquier época, y derivémoslo mejor hacia el campo de los tasadores, puesto que aquí en el Instituto Gemológico es una de las tareas sobre las que hay un curso específicamente creado y que desde ese punto de vista se puede servir como un elemento complementario de todo este conocimiento que está relacionado con historia de la joyería. Tal y como les decía justamente al principio, lo que se ve ahora en mercado es con suerte siglo XIX y mayoritariamente siglo XX. Así que todo lo que sea anterior a eso casi se podría considerar como conocimiento inútil porque no tiene una aplicación práctica inmediata dentro de ese campo. Cierto, por un lado, pero por otro quizá convenga hacer alguna prevención, que es por lo que en su momento defendí que empezáramos mejor en el Renacimiento y que eso nos permitiera tener una perspectiva histórica más completa. Porque en el siglo XIX la tendencia fundamental que se desarrolla es la de los historicismos, es decir, un revival completo que como una especie de moviola vuelve la vista al pasado y pasa revista a todo lo que se ha producido dentro del diseño de joyería a lo largo del tiempo, desde la época de la antigüedad hasta el momento más reciente, anterior a ese siglo XIX. En ese revival nos encontramos con una situación problemática en la que tanto los investigadores como los tasadores tienen que empezar a nadar con mucha precaución porque es facilísimo equivocarse. Un historicismo puro y duro es una forma de interpretar el pasado generalmente arbitraria y bastante libre. Es decir, es como si de alguna manera la historia fuera un gran saco en el que toda está metida, uno mete la mano, me refiero a un diseñador, a un creador de joyas, remueve un poquito y no es que sea un acto tan inconsciente, pero digamos que no tiene un criterio selectivo demasiado riguroso y desde luego no procede en modo alguno con un criterio propiamente histórico. Es decir, si quiere crear una joya, no tiene problema en juntar dentro del mismo diseño un elemento que está sacado de un modelo renacentista con otro que pertenece al neoclásico. Para alguien que conoce lo que ocurre en cada una de las épocas, esto llama la atención enseguida y son dentro de los historicismos los casos más sencillos de detectar. Pero los historicismos son solo una parte del problema que genera el siglo XIX, porque el desarrollo del propio mercado de antigüedades, la pujanza que adquieren las casas de subastas internacionales más antiguas, como pueden ser la de Sotheby's y de Christie's, que se fundan ya en el siglo XVIII y que es durante el XIX, cuando verdaderamente toman carta de naturaleza en la actividad con la que nosotros las conocemos ahora en la actualidad, plantean también el hecho de que el coleccionismo privado se multiplica y a veces no hay tantos objetos auténticos para suministrar esas colecciones como los que se desearían o como los que de alguna manera la demanda está planteando. Así que esto da lugar a otro tipo de situaciones que son las que en este caso nos llevarían a la problemática de las réplicas, sobre todo, y, como no, a las falsificaciones. Y esto adquiere una virulencia muy especial en el siglo XIX y hay que decir que son muchos los afectados en este caso y no se queda solo en los coleccionistas privados. Incluso en los más importantes, como un Rockefeller, por ejemplo, que realiza su colección en esos años, sino que algunas de las instituciones museísticas más importantes del mundo, como el British Museum, el Victorian Albert, el Metropolitan de Nueva York, que se van creando justamente en ese espacio de tiempo entre la segunda mitad del XIX y los principios del XX, aunque parezca mentira, tal como las vemos ahora y podemos percibir al pasearnos por sus salas, al principio no tenían todo lo que ahora tienen, sino que tenían numerosas lagunas dentro de su colección.
Y entonces, guiados por un espíritu positivo de querer ofrecer al visitante de los museos una panorámica histórica lo más completa posible, cuando había una laguna se rellenaba sin ningún problema con una réplica de un objeto auténtico conservado en cualquier otro lugar. El problema de esto es que, andando el tiempo, el objeto que era una réplica acaba siendo avalado como auténtico, con la firma incluso de uno de los conservadores del museo, y a partir de ese momento se convierte en un objeto de referencia que se utiliza para comparar con él cualquier otra pieza que presente características similares. Incurrimos entonces en un error histórico flagrante en ese sentido, que está obligando a estas instituciones museísticas como las que he citado, por ejemplo, a llevar en los últimos años una labor concienzuda de desmontaje de colección, resituando los objetos, procediendo a aplicarles análisis de materiales que no se habían hecho hasta ahora, analizando concienzudamente los diseños, tomando como referencia piezas que son indiscutibles y que no admiten duda, y de esta manera una parte de los objetos que hasta no hace demasiado tiempo, por el simple hecho de pertenecer a estas colecciones de estos museos tan importantes, considerábamos algo que era una referencia indiscutible, ahora de repente, si hacemos alguna entrada en sus respectivas páginas web y hacemos alguna consulta sobre alguna de estas piezas, es bastante probable que nos vayamos a llevar una sorpresa desagradable en algunas ocasiones, porque lo que era 16 ha pasado a 19 y no solo se ha hecho ese cambio dentro de los datos de la página web, sino que la pieza ha cambiado también de sala dentro de la propia exposición en el museo y ya no la podemos encontrar entre las piezas renacentistas, porque ahora ha pasado a ser considerado lo que es un historicismo. Las falsificaciones que nos han llegado son otro de los problemas fundamentales en ese sentido. En muchos casos, lo curioso es que la pieza originalmente, cuando se creó, no tenía una intención dolosa, es decir, no se concibió propiamente como una falsificación. Algunas sí, pero no todas, en general, de las que tenemos detectadas con este tipo de problemática ahora, en la actualidad, sino que en algunos casos lo que ocurrió sencillamente es que, guiados de ese espíritu de amor por el pasado, la pieza se encargó, se pidió expresamente al artífice que fuera lo más escrupuloso posible en la representación, y la persona que fue su primer propietario sabía perfectamente cuál era el origen del objeto y no había ningún problema. La cuestión es que ese primer propietario fallece en un momento determinado, se hace el reparto por herencia, cada una de las piezas se desperdiga entre los herederos y empieza a tener una trayectoria propia, y en algún momento, bien por equivocación o bien sencillamente con intención, esta vez sí ya dolosa, se hace pasar por auténtico lo que nunca lo fue desde el principio, ni fue concebido como tal. Entonces, hacer esta revisión histórica desde el Renacimiento en adelante tiene en este curso llamar la atención precisamente sobre esta problemática, que es seguramente la más grave que se puede encontrar tanto un historiador como un tasador que trabaje dentro de este campo, porque es el reto más difícil que va a tener que afrontar y va a tener que poner en juego todos los conocimientos que tenga en este sentido en relación precisamente con materiales, técnicas, formas de diseño, etcétera, para poder detectar si existe alguno de esos problemas y, por tanto, clasificar la pieza en el momento adecuado. Había traído algunos ejemplos, algunos les paso porque algo nos dará tiempo antes de que tengamos que concluir. Miren, esto es una iniciativa que tomó en un momento determinado, dentro de ese periodo de 19, comienzos del 20, el Museo Británico de Londres. Entre los fondos de su colección tiene un legado muy importante, que es el álbum de modelos de objetos de joyería que dejó Hans Holbein el Joven, que es más conocido seguramente como pintor. Trabajó en Inglaterra al servicio de Enrique VIII y para él realizaba indistintamente un retrato del propio monarca o de alguna de sus esposas, o bien diseñaba la copa nupcial que conmemoraba el matrimonio con Juana Seymour, o bien realizaba diseños de objetos de joyería que luego ejecutaría él mismo
puesto que estaba formado como platero, además de como pintor, o bien otros artífices que trabajarán para la propia Casa Real inglesa. Este álbum de modelos es un tesoro único que el Museo Británico tiene en sus fondos. Entonces, en el 19 decidió difundir su existencia. Seleccionó algunas de las ilustraciones que aparecen dentro del álbum de modelos y empezó a venderlas en forma de láminas, para que los turistas y los conocedores o diletantes que visitaban el museo, si tenían el gusto, igual que lo hacemos ahora, lo compraran. Esto no solo lo compraron los diletantes, lo compraron también los artífices y diseñadores que trabajaban en esa misma época, y tomando buena nota de ello, se creó una moda de joyas a la Holbein, de la que participan diferentes firmas, y de las que muestro algunos ejemplares. Esta es una página original del álbum de Holbein. Son trabajos de pluma y aguada, los que se colorea indicando el tipo de pedrería, sobre todo, que estaba previsto situar en el objeto cuando se llevase a la práctica. Y esto son joyas a la Holbein producidas en el siglo XIX o XX. Para un buen conocedor de este campo, en la mayoría de los casos, cuando las echa la vista encima, sobre todo en vivo, o al menos cuando puede trabajar con una fotografía con suficiente ampliación, se da cuenta de que nada tiene que ver realmente con el original. Estas que están ahora mismo en pantalla nos pillan un poco lejos para poder hacer esa averiguación, igual que estas, pero les aproximo esta para que se hagan una idea del aspecto que tiene lo que ellos llamaban joyas a la Holbein. Realmente, si tú no conoces las originales, se puede dar la confusión de que al final pienses que Holbein hacía las cosas de esta manera, pero conociendo los originales es evidente, si volvemos atrás, que hay una diferencia significativa entre las dos cosas. Coincide la forma romboidal que tiene la parte principal del colgante, en este caso, la distribución ordenada casi en un eje axial que pueden tener las pedrerías u otros elementos, pero es evidente que aquí hay otras referencias, y este es un ejemplo típico del eclecticismo con el que, de forma habitual, las interpretaciones historicistas del siglo XIX y comienzos del XX se movieron corrientemente. Se dan cuenta de que, por ejemplo, lo que llamamos forma romboidal en realidad está compuesta por pares de tornapuntas que están anilladas en una repetición simétrica, como ven, formando todo ese marco. Esto es un tipo de diseño que no se utiliza en esa etapa a la que Holbein pertenece, sino que corresponde a un momento más avanzado que tiene que ver con un 17 y un 17 de mediados de siglo aproximadamente, es decir, estamos en una línea ya más barroca, pero es que incluso técnicamente el tipo de esmalte utilizado para colorear esas tornapuntas, ven un fondo blanco y unos moteados y delineados en negro, es un tipo de procedimiento técnico que se utiliza también en esos diseños del barroco y que no veríamos nunca dentro de una pieza del siglo XVI, de la primera mitad del siglo además, que es el momento en el que Holbein desarrolló su tarea. Pero además hay otras cosas. Si se fijan, por ejemplo, tenemos sartas de perlas con pequeñas piedrecitas verdes intercaladas entre ellas que caen en forma de guirnalda en la zona inferior. Este criterio de diseño no existe tampoco en el Renacimiento. La idea está, en cambio, tomada de joyas que pertenecen a un periodo neoclásico imperio del siglo XVIII o principios del XIX, que es de donde sale la idea en esta ocasión. Luego hay otros detalles. Las tallas de las piedras, aunque no las podemos ver suficientemente cerca, no se corresponden en absoluto con el tipo de talla en facetas que se utilizaba en época de Holbein, donde lo único que podríamos haber encontrado mayoritariamente eran cortes en tabla o bien tallas en rosa, y estas últimas muy poco frecuentes, porque se tiende a una regularización y además los diseños de Holbein tienden más bien a ser diseños de tipo abstracto, y entonces las tallas sencillas en las piedras colaboran eficazmente en el diseño. Pero sí que podrán percibir, aunque no vean qué aspecto tienen las facetas que están labradas en estas amatistas y en estas esmeraldas, sí verán que el contorno de la piedra va haciendo como un ondeado y se crea prácticamente una silueta conopial. Esto es una pura invención, una pura fantasía de la forma de trabajar del siglo XIX, que no se corresponde con ninguna época anterior y que en este caso pone el artífice que ha realizado la pieza de su propia cosecha. Por otro lado, si pudiéramos darle la vuelta a la pieza, podríamos ver también que hay elementos como, por ejemplo,
la gota de amatista que pende en la zona inferior, o bien el trébol de 4 pétalos que aparece en el trecho intermedio, que tienen un engaste al aire, lo que en principio dentro del siglo XVI podría haberse encontrado, pero de una forma muy, muy excepcional. Esto, añadido a cómo está configurada la parte principal del colgante, de alguna manera llega también a colocar las cosas en su sitio. Y por si acaso alguna duda nos quedaba, ven que asoma en el lateral de la derecha, en la parte de arriba, la púa, porque la pieza está concebida para poder utilizarse indistintamente como broche o como colgante. Y esta idea de utilización doble, con la presencia sobre todo de una púa anclada en un estribo, no existe en la joyería del siglo XVI. Los broches no tienen púa. Es más, no hay broches propiamente tal como nosotros los concebimos ahora como pieza ornamental que prendemos normalmente en algún lugar del pecho, sino que lo que las damas sobre todo llevan en esta época es un joyel que está concebido propiamente como un colgante, de tal manera que es el propio asa de suspensión del colgante el que se utiliza como medio para poder sostener la pieza sobre el pecho, bien con una puntada, cosiéndola directamente, o bien, si nos ponemos, por ejemplo, un momento más avanzado, en un siglo XVII, utilizando una lazada textil, que es lo que propiamente va cosido al vestido, que pasa a través del asa de suspensión y la ata formando una lazada decorativa. Este es el criterio. Las púas, que están, desde que aparecieron los primeros broches en la antigüedad, en las primeras fíbulas que se hacen justamente en la época de las colonizaciones mediterráneas, estamos hablando del primer milenio antes de Cristo, están ahí y es la fórmula para sostener este tipo de piezas en el momento mismo que surgen, se pierden durante la Edad Media y no se recuperan hasta que no estamos ya en un periodo prácticamente de imperio, es decir, como muy pronto finales del siglo XVIII o comienzos del XIX. Y una vez que se recuperan ya no se pierden, sobre todo porque ha cambiado también el planteamiento del tipo de objeto que incluía este elemento. Hasta esa etapa, el tipo de indumentaria que lucen las damas va marcada por el uso del corsé, por una silueta que se va estrechando hacia la cintura con un escote bastante pronunciado, y eso ha dado pie a que se genere a lo largo del siglo XVIII una gran pieza de joyería que sirve de peto o de broche de pecho y que adorna prácticamente todo el triángulo central del talle, bien de una pieza o bien dividido en secciones para que sea más cómodo de llevar. Desde ese punto de vista no existe la idea de utilizar un tipo de broche también ornamental, porque esa pieza ya es suficiente para adornar toda esa zona del cuerpo. Pero ocurre que en los años 90 del siglo XVIII en Francia se pone de moda un tipo de silueta femenina distinta. Por un ratito se olvidan del corsé, suben el corte del talle hasta debajo del pecho y, por tanto, el viejo adorno de corsé no tiene ya lugar para situarse, así que o lo dejan descansar un tiempo en el joyero o bien, que es lo más corriente, desgraciadamente, lo deshacen para reaprovechar los materiales y confeccionar con ellos nuevas piezas para mantenerlas en uso según los nuevos criterios de moda. Pero, pese a todo, les parece apropiado adornar este intervalo que queda entre los senos, y es entonces cuando empieza a aparecer un broche de pequeño tamaño que puede tener una forma ovalada o una forma de lanzadera, que es un formato muy típico de ese periodo, y ese tipo de broche de pequeño formato es el que ya incorpora de nuevo la púa y el que va a sobrevivir a partir de ese momento hasta nuestros días, como una pieza casi imprescindible que se puede llevar en cualquier lugar de esta zona superior del busto femenino, y que desde ese punto de vista ya no va a desaparecer dentro del catálogo tipológico que se va a utilizar en la joyería europea. Así que es otro dato más en la pieza para, si todavía quedaba alguna duda de si podía confundirse o no con los modelos de Holbein, desmontarla definitivamente utilizando sin más el conocimiento de esa panorámica histórica y la información que se desprende de los objetos seguros que pertenecen a cada una de las épocas. Pero que esto no es nada sencillo en otros casos, y es más, como les decía, a veces nos movemos en un terreno muy peligroso. Es también lo que muestra, por ejemplo, una pieza como esta. Si ven los datos del pie de foto, verán que es una sortija realizada a finales del siglo XIX por uno de los especialistas en diseños de joya historicista, que es el francés Louis Vies. Bueno, pues fíjense
cuánto se parece a esta sortija que es el modelo que está intentando emular y que, sin embargo, está hecha 3 siglos antes. Si la viéramos incluso en el perfil, alzada, como está hecha la fotografía de la otra, todavía la coincidencia sería aún mayor. Fíjense que no ha descuidado ni siquiera un pequeño detalle. ¿Se ve el puntero? Sí. ¿Ven ahí estos rebajes lobulados? Ay, perdón. Que aparecen en la caja del engaste. Los ven ahí también, ¿verdad? Incluso aquí, que la estamos viendo en alzado, la pieza del 19, la forma que tiene la caja de engaste es una forma típica de la joyería de finales del siglo XVI, la que corresponde a lo que, desde el punto de vista del estilo, llamamos un manierismo geométrico. Es una especie de tronco de pirámide que aloja la piedra, y la piedra sobresale por encima de ella todo lo que su volumen pueda darle de sí, con un corte en tabla final que la cierra, que sin embargo en una pieza del 16 sería un corte más amplio y no tan reducido como están viendo en la pieza del 19. Aquí tienen otro ejemplo entre los peligrosos y que da numerosos quebraderos de cabeza. Como ven por los datos que aparecen en el pie de foto, esta es una de las piezas supuestamente de joyería antigua que perteneció a la colección del barón Rothschild. En 2003, una parte de esa colección, conteniendo diversos objetos de características muy parecidas, fue subastada en Sotheby's de Londres. Ese poema o ese catálogo, cuando se hojeaba, era literalmente un poema cuando uno leía las fichas de cada uno de los objetos, porque a veces coincidían dentro de la misma página dos piezas que uno miraba en las fotografías y le parecían que eran prácticamente iguales, como los pasatiempos, digamos, que aparecen en los periódicos, donde hay que ir identificando las diferencias y las coincidencias. Y entonces, una vez visto que el parecido era evidente, luego uno pasaba a leer el texto de cada una de las fichas y de repente se encontraba con que una estaba clasificada en el 16 y la otra en el 19. Leía ávidamente el comentario de cada una de ellas y no aparecía explicación ninguna. Y si no se daba, es porque en realidad la clasificación se había hecho con dudas más que razonables en cada uno de los objetos. Y esto es un buen indicativo. Y si no, juzguen por ustedes mismos lo difícil que puede ser saber si esto es 19 o 16, comparándolo con esta pieza segura, sin problemas, que se conserva en el Museo de los Plateros del Palacio Pitti de Florencia, y que procede línea directa de un conjunto que no ha salido de las manos de la familia ni ha sufrido ningún trastorno posterior. El modelo es este. Y no se fijen mucho en las variaciones de detalle sobre si es más o menos barbudo o el tipo de piedra que puede utilizar. La piedra a veces puede ser indicativa, pero de verdad que muchos de los detalles que pueden parecer a lo mejor más evidentes no son necesariamente los más distintivos para poder hacer la averiguación de la pieza. Entiendo que la casa de subastas, al hacer la diferenciación cronológica, y puesto que ellos sí habían tenido la oportunidad de ver la pieza en vivo, pudieron hacer toda una serie de comprobaciones que hicieron incompatible la clasificación de este objeto como una pieza del 16 que aparentaba. De ahí que corrigieran la cronología y la situaran en ese lugar. Pero ¿qué me dicen de este trío que tienen ahora en pantalla? Los dos que están en los extremos son piezas seguras, también en este caso porque proceden de donaciones directas realizadas a la Virgen del Pilar de Zaragoza. Estas piezas formaron parte de los objetos vendidos de ese tesoro en el año 1870 en una subasta internacional con la que se pretendía recabar fondos para acabar las interminables obras arquitectónicas de la Basílica del Pilar, sacrificando esta parte del tesoro, lo cual da idea también de hasta qué punto el aprecio que a veces tenemos por todo este patrimonio es muy relativo y cómo al mismo tiempo también ciertos objetos históricos o artísticos tienen una apreciación menor o siquiera distinta a la que se otorgaría a un cuadro de Goya, que no se habría vendido seguramente con la misma facilidad en esos años, ¿no? Bueno, sí, los dos de los extremos son auténticos y seguros, como les decía, pero no así el que está en el centro.
que tiene una apariencia bastante similar, como pueden ver, y que en este sentido crea una confusión evidente. Aquí las averiguaciones son de puro detalle. Empiezan por los propios materiales. Un gemólogo puede averiguar incluso la procedencia del material gemológico utilizado en la pieza. Esto muchas veces es una pista, porque si en la época en la que aparenta el objeto ese yacimiento aún no se había descubierto, es improbable que la pieza pueda presentar algún ejemplar que tiene esa procedencia. Y naturalmente el artífice que realiza este tipo de objetos en el siglo XIX tiende a utilizar lo que tiene al alcance de la mano, lo que puede conseguir en el comercio de su época, y entonces a veces un detalle de este tipo es el que ya te pone bajo sospecha el objeto, aunque hay que seguir haciendo comprobaciones. Fíjense en la estructura de diseño que tienen las cadenas de los dos originales. Verán que es muy parecida. De hecho, uno de los elementos casi es igual, un poquito más agrandado, el otro incluye una alternancia con una roseta, pero es una forma de concebir bastante similar. Fíjense, en cambio, la cadena que lleva el del 19, que está en el centro. Como ven, hace pequeños eslabones con unas plaquitas que llevan un cuadrifolio esmaltado, les intercala perlas de pequeño tamaño. Bueno, si no solo examinamos objetos del siglo XVI que presentan una configuración según este modelo, sino al mismo tiempo si examinamos documentación visual segura que no nos introduce ninguna problemática, como pueden ser los diseños de este tipo incluidos en álbumes de modelos producidos por artistas del momento en el que nos estamos fijando, o bien, aún más seguro todavía, exámenes de maestría donde pueden aparecer representados estos modelos. Esas son evidencias documentales que no dejan lugar a duda. Y como este tipo de colgante proliferó mucho en el siglo XVI, nos vamos a encontrar con más de un ejemplo que nos puede servir de referencia dentro de ese fondo documental. Bueno, pues por más que busquemos, no vamos a encontrar ninguno que tenga esta estructura de cadena que están viendo aquí. Pero fíjense en otro detalle también. ¿Ven la pieza de suspensión en la que están anclados los dos tramos de cadena en la parte de arriba? En las dos piezas originales está basado en un tipo de diseño que es propio del manierismo y que ven mejor en la pieza de la izquierda. Alrededor de la caja de engaste que centra hay unas tornapuntas muy gruesas, que es lo que nosotros aquí, por ejemplo, en el vocabulario utilizado en aquella época llamábamos cartones, para referirnos a esta forma muy gruesa, muy contundente, siempre utilizando estos esquemas simétricos que están viendo aquí. El otro es un poquito más tardío y ha adelgazado ya significativamente las tornapuntas, como pueden ver, hasta reducirlas prácticamente a una silueta. Pero en cambio, fíjense lo que aparece en la pieza del 19 que está en el centro. Sin que podamos describir exactamente qué es lo que forma, desde luego no es un cuero recortado ni propiamente unas tornapuntas. Si tuviéramos que utilizar algún término para referirnos a esa forma de diseño, casi podríamos decir que a lo que se parece es a una especie de lazo. Y desde luego eso en el 16 para nada se utiliza, porque los diseños de lazos en joyería aparecen en el 17, prácticamente ya en el límite entre la primera y la segunda mitad del siglo, y no hay nada anterior que podamos referenciar que incluya ese tipo de elemento. De hecho, gracias a que aparece de forma muy distintiva en la joyería del siglo XVII por primera vez, lo consideramos uno de los elementos clave de lo que puede ser el estilo de diseño de la joyería de esa etapa. Si se fijan en el nombre del diseñador del siglo XIX, autor de esa pieza que están viendo en la zona central, verán que se llama Reinhold Basters. Este es un personaje muy bien conocido. Él se formó como platero, comenzó a producir sus propias piezas, siguiendo la moda de la época, realizaba objetos de diferentes diseños, pero se fue decantando poco a poco hacia los historicismos, las piezas inspiradas en modelos del pasado, y ha diseminado varios de sus diseños ahora mismo por diferentes museos, colecciones particulares, que son de las que se han tenido que ir desmontando con el paso del tiempo para resituar los objetos en su sitio. Pero en un momento determinado, los intereses de Reinhold Basters entraron en sintonía con los de otro artífice llamado Alfred André, que trabajaba en París y que se había especializado en la restauración de joyas antiguas.
En ese trabajo de restauración que realizaba sobre los objetos, André tomaba la precaución de sacar moldes de escayola de las piezas que le llevaban. Y no solamente del objeto montado, sino del objeto despiezado. De tal manera que luego esos moldes de escayola se los quedaba él y en un momento determinado debió pensar que quizá venía bien darle alguna utilidad. Así que empezó a fabricar él mismo sus propios objetos, tomando como punto de partida esos moldes de escayola. Están viendo a la derecha una pieza que, por ejemplo, en el libro de Yvonne Hackenbrock, que es la única monografía existente todavía hoy en la actualidad y está publicada hace muchos años sobre joyería renacentista, esta pieza aparece utilizada como pieza auténtica y como un ejemplo de un tipo de diseño en forma de tabernáculo concreto. Y claro, en el momento en que los moldes de André aparecieron, ya todo se vino abajo sin remedio. Está aquí la hornacina en la zona central. Estos son otros moldes para que vean todo este trabajo. Este tipo de utilización de los moldes de escayola, que en esas fechas la mayoría de las grandes firmas de joyería se acostumbran a sacar de los propios modelos que ellas crean, y es una forma de tener almacenados los modelos por si hay necesidad de volverlos a repetir en alguna otra ocasión, en manos de personajes como estos se convirtieron en un arma de doble filo que tiene abierta ahora mismo una problemática muy muy grande y que suscita y ha suscitado numerosos problemas. Aquí tienen otro ejemplar que imita modelos y configuraciones de la joyería del siglo XVI, pero que en modo alguno corresponde a esa época. Y esta vez el material gemológico que incluye la pieza es definitivo, porque en el XVI no se conocen o no se usan sencillamente, si es que las conocen ya, las perlas de color. Y ya ven cómo está compuesto el racimo que transportan los dos personajes en la zona central. También parece que tiene alguna entonación marcada la perla en forma de gota que aparece en la zona inferior. Pero olvídense del colgante por un momento y fíjense de nuevo en la cadena. Y si la quitamos el colgante, es un tipo de diseño que podríamos encontrar en el escaparate de cualquier joyería actual, tanto en su versión de materiales de alta joyería como en su versión de alta bisutería. Es evidente que esto es un criterio moderno que nada tiene que ver con un siglo XVI, que es lo que se supone Fallis imitaba o pretendía de alguna manera rememorar. Pero ojo, que aunque el XVI es un tipo de joyería histórica en la que muchas veces encontramos este tipo de problemática a la que me estoy refiriendo, no es el único momento del pasado o el único detalle al que podríamos referirnos. Este colgante que están viendo aquí, por ejemplo, está realizado en 1885. Están viendo las dos caras del colgante en forma de cruz. El tipo de diseño que presenta, por este engrosamiento que van viendo en todo lo que es el contorno de la cruz, como si se inflara de alguna manera y le salen como una especie de crestas vegetales, pero además la decoración esmaltada que adorna justamente todo lo que es la cara trasera. Esto está sacado de modelos de joyería barroca como esta que están viendo aquí. En este caso, la parte trasera, en lugar de flores, que también hay ejemplares que las tienen, lo que lleva son instrumentos de la pasión, puesto que se trata de un colgante devocional, pero ven la silueta que se forma en el anverso de la pieza, sin ser exactamente lo mismo, pero está claro que esta cruz rusa se está fijando en modelos de la época barroca para repetir fórmulas parecidas, aunque más simplificadas en general. Y ojo, mucho ojo, con las réplicas de objetos que están cuanto más antiguos mejor, porque entonces aquí nos podemos encontrar con verdaderos problemas en ocasiones. Menos mal que la mayor parte de ellos, creemos, están localizados y controlados, pero si no, con la imagen que van a ver ahora se pueden hacer una idea del problema al que nos habríamos tenido que enfrentar. Esta es una pieza que, aunque en el pie de foto pone diadema, en realidad no estamos seguros exactamente de cómo se utilizaba. Si era una diadema que preludia los futuros bandeaux y se llevaba alrededor de la cabeza pasando por la frente, atada con cintas a la cabeza en la parte trasera, o bien se trataba quizá de un cinturón, que admite también esa posibilidad, sabiendo que no se trataría de que el cinturón
diera la vuelta completa a la cintura, sino de que adornara simplemente lo que es la zona frontal, como algunos diseños contemporáneos para este tipo de objetos que tenemos ahora en la actualidad. Bueno, esto en cuanto al tipo de pieza. Abajo, arriba están viendo la pieza completa, abajo están viendo la ampliación del elemento central para que se hagan una idea de cómo está configurado. Bueno, pues esta pieza que pertenece, la de verdad, la auténtica, que es griega de origen y pertenece al Museo Británico y ha salido directamente de una de las excavaciones que los británicos desarrollaron en territorio griego, tuvo su réplica inmediata en este objeto que están viendo, donde escrupulosamente se copió todo lo que la pieza representa con todo el detalle debido. Esta pieza está en una colección particular, porque fue iniciativa de un coleccionista caprichoso, que no pudiendo tener el original, contrató a un artífice para que le hiciera una réplica lo más exacta posible. ¿O qué me dicen de esto, por ejemplo? Este collar que estamos viendo aquí es una de las producciones corrientes de la firma de Castellani y Giuliano, que se especializaron precisamente en las réplicas o interpretaciones de objetos de joyería que pertenecen a la antigüedad mediterránea. Este collar, que está fechado hacia 1870, es prácticamente una réplica exacta de un original como este que están viendo aquí. Y con todos los detalles, porque aunque de la pieza de Castellani no tengo detalle de cerca para enseñarles, pero fíjense la complejidad que meterse a imitar una pieza de este tipo entrañaba en esa época. Si la ampliamos, la pieza original tiene una tecnología de altos vuelos que llama poderosamente la atención porque, claro, esto está producido, como ven, en el siglo IV a.C. Y tenemos un trabajo de estampación en troquel para la configuración de todas las bellotas que forman los colgantes. Tenemos un trabajo combinado de filigrana y granulado que adorna toda su superficie y además tenemos un trabajo de trenzado de alambre que configura todo lo que es la malla de la cadena del collar. Así que para un artífice que está trabajando en el siglo XIX, dentro ya de un proceso industrial avanzado, esto era un reto, digamos, técnico muy significativo, porque por un momento se tenía que olvidar de la máquina que habitualmente utilizaba y volver otra vez a la tecnología manual. Claro que ellos tienen menos problema que tendría seguramente un artífice actual, porque ellos todavía se habían formado a la manera tradicional. Habían empezado aprendiendo el oficio desde pequeñitos, desde que eran niños, y todavía los maestros tenían un gran bagaje tecnológico que les pudieron transmitir. Seguramente un artífice actual estaría incapacitado para hacer algunos de estos trabajos o sencillamente, tal y como están los costes de producción en la actualidad, esto o se prevé un grandísimo beneficio seguro ya de entrada o es prácticamente impagable, ya no tanto por los materiales como por las horas de trabajo que entraña hacer un acabado de estas características. Ya, los griegos no tenían reloj, así que tenían mucho tiempo para producirlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Enhorabuena por tu lección magistral, que aparte de ser un repaso para todos por la bibliografía que has presentado al principio, para muchos de nosotros desconocida, no hay duda que lo más importante que sacamos de la conferencia, de tu charla, es la necesidad imperiosa de hacer realmente el curso de Historia de la Joyería, porque verdaderamente es tremendo lo que puede dar de sí esto. En un momento hemos hecho un repaso muy rápido, muy breve, pero yo creo que a todos nos vendría muy bien hacer el curso completo de Historia de la Joyería, que me parece que es algo verdaderamente excepcional. Así que les invito a todos a animarse para hacer el curso de Historia de la Joyería, donde podrán ver desde luego muchísimo más de lo que ha dicho aquí Margarita, que nos ha puesto ya los dientes largos. No tenemos tiempo para más, desafortunadamente, y únicamente recordarles que el próximo día, el próximo martes, doña María Elena García Fernández nos hablará sobre un concepto diferente de joyería. Nos hablará sobre la joyería moderna, sobre todo lo que actualmente
pues está llegando a la joyería y se está poniendo de alguna manera de moda. Es un concepto actual, es distinto de lo que estamos acostumbrados a ver, pero no hay duda que tendrá también un gran interés para todos ustedes, así que aquí les espero el próximo martes. Muchas gracias y buenas noches.